Soy Isidro, un hombre de 29 años, y crecí sintiéndome como un extra en mi propia vida. Mi madre lo decía sin rodeos, como si hablara del clima. Fuiste una sorpresa, le decía a cualquiera que preguntara, encogiéndose de hombros con una sonrisa educada. A veces, cuando olvidaba que yo estaba en la habitación, la frase se convertía en, no la planeamos. Ya habíamos terminado después de Lilia. Luego, se callaba, fingiendo que no había crueldad en el silencio que seguía. Lilia, mi hermana, ya tenía 10 años cuando yo llegué. Para entonces, ella era el centro de su mundo. Notas perfectas, recitales de piano, interminables partidos de fútbol y ferias de ciencia. Había fotos de ella por todas partes, en la repisa de la chimenea, en la nevera, incluso plastificadas como adornos en el árbol de Navidad. Yo no aparecí en esas fotos hasta que fui lo suficientemente mayor para sostener la cámara y tomarlas. Nadie me dijo nunca que me odiaba. No hacía falta. La indiferencia habla más alto cuando se disfraza de cortesía. Aprendí pronto a hacerme pequeño, a no pedir 2 veces, a limpiar después de mí. Me alimentaban, me vestían, me recordaban cuando empezaba la escuela. Pero el calor, la ternura que se supone que tienen las familias, vivía en otro lugar. Ese otro lugar era la casa de mis abuelos. Cada mañana de lunes a viernes, después de un desayuno silencioso, mi padre agarraba las llaves y me miraba de reojo. ¿Está listo?, le preguntaba a mi madre. Sí, respondía ella, sin levantar la vista de su café. Entonces, íbamos en coche a la pequeña casa amarilla de mis abuelos, donde las cortinas siempre se movían con la brisa y siempre había algo horneándose en el horno. Eres nuestra pequeña bendición, me susurraba mi abuela cada vez que me abrazaba. Mi abuelo me llamaba mi niño, y me enseñó a contar el cambio y a hacer nudos dobles. En su casa, yo no era una ocurrencia tardía. Era alguien a quien habían esperado. Me recogían del colegio, me ponían bocadillos extra en la fiambrera y aplaudían más fuerte que nadie en el Festival de Talentos de 3er grado, donde me bloqueé a mitad de mi poema. Estuviste brillante, dijo el abuelo de todos modos, como si hubiera hecho llorar a toda la sala. En peace a Creole. Al menos cuando estaba con ellos. Cuando Lilia se fue a la universidad, mis padres no lloraron. Le organizaron una fiesta con pastelitos de colores pastel y una gran pancarta de lo lograste colgada en la ventana de la cocina. Mi madre hizo una presentación de diapositivas con fotos de su infancia. Mi padre dio un discurso. Va a hacer grandes cosas, dijo, levantando su copa con orgullo. Yo me quedé en un rincón, sosteniendo los platos de papel usados, preguntándome si alguna vez me verían con esa claridad. A la mañana siguiente de que Lilia se fuera, todo cambió, no con estruendo, sino con una lista silenciosa pegada a la nevera. Platos, ropa, aspirar arriba, preparar la cena, sin firma, solo expectativa. Ya que eres el único que está en casa ahora, dijo mi madre esa noche mientras yo fregaba el fregadero, es justo que ayudes más. Más se convirtió en todo. Aprendí la diferencia entre la ropa oscura y la clara en la lavadora. Cómo raspar la comida seca de las sartenes. Cómo cortar las verduras justo para que la cena no estuviera demasiado blanda. Mis padres rara vez decían gracias. Solo se daban cuenta cuando algo no estaba hecho. Vives aquí, decía mi padre, tienes que contribuir. Lilia siempre lo hizo, pero no así. Lilia recibía una paga semanal por vaciar el lavavajillas. Yo limpiaba toda la casa antes de que nadie se diera cuenta de que existía en ella. Al principio, lo hacía porque no sabía cómo no hacerlo. Era invisible, y los chicos invisibles no hacían exigencias. Pero en algún lugar entre los ciclos de lavado y el silencio, algo empezó a cambiar. Empecé a quedarme despierto hasta tarde, no porque tuviera tareas, sino porque estaba buscando páginas web de universidades en el viejo ordenador familiar. La Universidad de Salamanca, la Complutense de Madrid, incluso la de Barcelona. Aunque sabía que era mejor no tener demasiadas esperanzas. Leía blogs de admisiones como otros chicos leen cuentos de hadas. Estudiaba los planos de las residencias y me imaginaba mi propio nombre en un buzón. No porque pensara que alguien me iba a enviar cartas, sino porque sería mi nombre, mi llave, mi habitación. Dejé de esperar a que alguien se diera cuenta de que estaba cansado. Hacía el trabajo. Limpiaba los baños. Luego, me escapaba 1 hora para leer sobre becas, calcular el promedio, susurrando metas en la oscuridad. Era el único tipo de sueño que podía permitirme.
Las cartas de aceptación llegaron en oleada, 3 en una semana. Cada sobre se sentía como oxígeno, como si alguien ahí fuera hubiera visto más allá de las tareas y el silencio, y hubiera decidido que valía la pena un lugar en su mesa. Las alineé cuidadosamente en la mesa una noche, con el corazón latiendo con fuerza, esperando una reacción. Mi madre apenas levantó la vista de su plato. «Qué bien», dijo, y luego le pasó la sal a mi padre. Esperé, pensando que tal vez no habían entendido. «Me aceptaron en las 3», repetí, más bajo esta vez. Mi padre se tragó un bocado de carne, luego suspiró. «No podemos pagar ninguna de ellas». Al principio, pensé que estaba bromeando, pero entonces mi madre dejó el tenedor y añadió: «Gastamos la mayor parte de nuestros ahorros en la boda de Lilia, incluso pedimos un préstamo para la recepción». Lo sabían. Pero pagaron su universidad. Dije las palabras con frialdad. «Eso era diferente», respondió ella. «Vimos potencial en ella». Mi pecho se tensó. La mesa se quedó en silencio de nuevo, como si no acabaran de romper algo dentro de mí. «Deberías buscar un trabajo», dijo mi padre después de un momento. Ahora, solicita préstamos. Eso es lo que hacen los adultos responsables. Me levanté sin pedir permiso. Mis manos temblaban. Subí las escaleras, cerré mi puerta y me llevé el teléfono a la oreja con dedos temblorosos. Mi abuela contestó al segundo tono. «Cariño», dijo. «¿Qué pasa?» Ni siquiera podía hablar al principio, solo llorar. En 15 minutos, estaba en la puerta de su casa. Mi abuelo abrió antes de que llamara. No hicieron preguntas, solo me abrazaron como si hubieran estado esperando este momento. Cuando finalmente les conté todo, los ojos de mi abuelo se oscurecieron. Mi abuela se quedó en silencio. Su boca se convirtió en una línea que solo se hacía más profunda con cada palabra que decía. Luego, se levantó y entró en su estudio. Volvió sosteniendo una carpeta marrón desgastada. «Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste», dijo, entregándomela. Dentro había extractos bancarios, suficientes para hacer posibles las 3 cartas. «Tú eliges la escuela», dijo suavemente. «Nosotros nos encargaremos del resto». Y así, todo cambió. Me mudé a la casa de mis abuelos 2 semanas antes de la orientación de primer año. Mi madre no me ayudó a empacar. Mi padre no preguntó a dónde iba. Lilia no llamó. Dejé atrás una habitación que había fregado impecable, una casa donde el silencio siempre había sido más fuerte que cualquier adiós. En la casa de mis abuelos, tenía un escritorio de verdad, una puerta que se cerraba con llave, un desayuno caliente cada mañana. Me llevaron de compras para comprar cuadernos, me ayudaron a organizar la documentación de mi ayuda financiera y me llevaron al campus como si fuera el primer día de algo sagrado. Mi abuelo besó la parte superior de mi cabeza cuando me dejó. «Ve y haz que nos sintamos orgullosos», dijo, aunque ya sabía que lo había hecho. Elegí finanzas porque quería entender lo mismo que mis padres habían usado para tener poder sobre mí. Quería saber cómo funcionaba el dinero, cómo hacerlo, protegerlo, hacerlo crecer. El lenguaje de los números se convirtió en algo en lo que podía confiar. No mentía, no tenía favoritos. Las clases eran duras, pero me encantaba la claridad. Me quedaba hasta tarde en la biblioteca, hacía preguntas que los profesores no habían escuchado en años. Por primera vez, me sentí visto, no por lo que limpiaba o cocinaba, sino por cómo pensaba. En casa, mantenía la distancia. Mis padres no se ponían en contacto y yo no los perseguía. El espacio creció más con cada semestre que pasaba, y lo permití. Mientras tanto, la vida perfecta de Lilia empezó a resquebrajarse. Mi abuela mencionaba cosas durante las llamadas telefónicas. Como la empresa de marketing de Lilia había reducido su tamaño, como él no podía mantener un trabajo estable, como el brillo de la boda se había atenuado rápidamente. «Están pasando apuros», decía la abuela, siempre con suavidad, sin pedir nunca nada. Yo escuchaba, pero no respondía. No tenía ningún consejo para alguien a quien siempre le habían dado todo. En segundo año, conseguí unas prácticas competitivas en una firma financiera boutique. Mi supervisora, una mujer inteligente llamada Liana, me llamó aparte una tarde. «Tienes instinto», dijo. «No dejes que nadie lo desperdicie». Escribí esas palabras en un diario que guardaba dentro de mi mochila. La misma mochila que había llevado desde el instituto, todavía manchada de fregar encimeras.
Y aún así, el pasado encontraba formas de alcanzarme. Mi abuelo murió un martes por la mañana a finales de octubre. Estaba en medio de los exámenes parciales cuando recibí la llamada. El mundo no se ralentizó. Ni las clases, ni los exámenes, ni el tráfico fuera de mi residencia, pero yo sí. Me senté en el suelo del pasillo, agarrando mi teléfono, tratando de respirar a través del vacío. Llegué a casa a tiempo para ayudar a planificar el funeral. Las manos de mi abuela temblaban cuando servía el té. Seguía poniendo 2 tazas, olvidando que él ya no necesitaría la suya. Nos sentábamos en silencio la mayoría de los días hasta que una tarde me miró y me dijo: «Siempre creyó en ti». Yo también. Falleció solo 7 semanas después. Su ausencia golpeó aún más fuerte, no solo porque era la última, sino porque había sido mi lugar seguro desde antes de que pudiera deletrear la palabra familia. Después del funeral, nos reunimos en una oficina con paneles de madera para la lectura del testamento. Esperaba formalidad. No esperaba la sorpresa. A nuestra nieta, Isidro, leyó el abogado, le dejamos nuestra casa en la calle Arce, 319 y la suma de 150.000 euros. Mis padres se pusieron rígidos en sus sillas. Lilia parecía confundida. Luego vino la nota para nuestra hija Miriam y su marido Carlos. Les dimos 200.000 euros cuando lo pidieron. Esta es nuestra decisión final. Mi madre se puso de un rojo intenso y manchado. Mi padre no me miraba a los ojos. Más tarde esa noche, de vuelta en la casa, me senté en la mesa de la cocina y miré los suelos de madera donde solíamos jugar a juegos de mesa. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a una pregunta. ¿Pidieron ese dinero?, pregunté en voz alta. Sí, respondió una voz detrás de mí. Era el señor Lucio, amigo de mis abuelos desde hacía mucho tiempo y asesor patrimonial. Hace aproximadamente 1 año. Tu abuela estaba desconsolada por ello. Dijo que deseaba haber esperado o haber dicho que no. Pasé mis dedos sobre la escritura, ahora a mi nombre. Su casa, sus ahorros, lo que habían trabajado toda su vida para construir, dividido entre el niño en el que creían y los que solo se acordaban de ellos cuando necesitaban ser rescatados. No lloré. Solo me senté allí sosteniendo las llaves en una mano y el peso de todo lo que habían dejado atrás en la otra. Pasaron los años. Trabajé duro, ascendí, ahorré más de lo que gasté. Nunca perseguí el lujo, solo la estabilidad y el tipo de dignidad que mis abuelos habrían aprobado. Compré mi primer piso a los 26, construí un fondo de emergencia a los 27, y a los 28, dejé de tener que explicarme a nadie. Mis padres se habían vuelto más callados con el tiempo. Intercambiábamos mensajes de texto en las fiestas. A veces los visitaba. Lilia y Joel se habían mudado de nuevo con ellos después de su tercer alquiler fallido. La casa en la que había crecido parecía cansada ahora, con pintura descascarada, canalones hundidos, demasiadas personas bajo un mismo techo. Una cena de domingo, vi a mi padre frotarse la rodilla mientras se acomodaba en una silla de comedor chirriante. Mi madre hacía una mueca cada vez que se agachaba para recoger después de los niños de Lilia. Necesitan una casa que se adapte a la etapa de la vida, dije suavemente. Una sin escaleras. Más segura, más cómoda. Papadieron sorprendidos. He estado ahorrando, añadí. Quiero comprársela. No se negaron. De hecho, lloraron. Mi madre me apretó la mano y dijo: «Eres demasiado bueno con nosotros». Mi padre me abrazó de una manera que no esperaba. Recorrimos los listados juntos, encontrando finalmente un rancho de una sola planta con puertas anchas, una calle tranquila y suficiente espacio en el jardín para los rosales descoloridos de mi madre. Pagué en su totalidad. Sin préstamos, sin favores, solo cierre. Los documentos fueron redactados. Me reuní con mi abogado, listo para transferir la escritura, pero algo me tiró hacia atrás. Dejé la carpeta sin firmar en mi escritorio, pensando que lo haría después de la fiesta de inauguración que prometieron planear. Estaban encantados con la fiesta. «Nosotros nos encargaremos de todo», dijo mi madre. «Ya has hecho suficiente». Le Crey. Pasaron las semanas. Sin fecha, sin invitaciones. Cada vez que llamaba, daban respuestas vagas. «Queremos que sea perfecto», dijo mi padre una vez. «Todavía estamos eligiendo un buen fin de semana», añadió mi madre otra vez. No fue hasta que vi el nombre de Lilia aparecer en una publicación etiquetada de Facebook que entendí.
Muy emocionada por la inauguración de la casa de mamá y papá este sábado, escribió. Sus hijos sonriendo frente a un arco de globos al fondo. Me quedé mirando la pantalla. No me habían invitado. Aparqué a una manzana de distancia, teniendo cuidado de no llamar la atención. Desde la esquina de la calle, ya podía oír la música, jazz ligero que salía de las ventanas abiertas, el tintineo de los vasos, el murmullo de las risas, una fila de coches alineados en la entrada, con globos atados a las barandillas del porche. A lo lejos, vi a mi madre saludar alegremente a alguien que llegaba con una cazuela. Habían estado planeando esto durante semanas. Subí por el camino lentamente, pasando caras familiares que no había visto en años. Familia, amigos, primos segundos, vecinos que solían ignorarme cuando era un niño, fregando el porche. Nadie me notó ahora tampoco, aunque no porque fuera invisible. No me esperaban. La puerta principal estaba sin llave. Entré en el recibidor mientras la voz de mi padre se oía por toda la sala. Se necesitó mucho sacrificio, pero finalmente lo hicimos. Nuestro hogar para siempre. Siguió un aplauso. Luego, mi madre intervino. Y por supuesto, Lilia fue una gran ayuda con el pago inicial. Siempre tan atenta, esa chica. Ella nos cuida, añadió mi padre. No como, bueno, algunas personas simplemente se ocupan demasiado. Di un paso adelante. Algunas personas, dije, claramente son dueñas de esta casa. Las cabezas se volvieron. La música se detuvo. Mis padres se quedaron paralizados a mitad de sorbo. Isidro. Mi madre tartamudeó. No esperábamos. No me invitaron, interrumpí, a la fiesta para la casa que compré, la casa que todavía poseo. El rostro de mi padre se transformó en algo tenso y artificial. Ahora no es el momento para esto. Oh, creo que sí lo es, dije, sacando la carpeta de mi bolso. La abrí lentamente, dejando que la escritura captara la luz. Esta casa no es suya. Nunca firmaron nada. Le han dicho a toda esta gente que lo es, pero no lo es. Asumimos, dijo mi madre, con la voz quebrada, dijiste que era para nosotros. Dije que quería ayudarlos, no ser borrado. Los susurros se extendieron por la habitación. Lilia parecía pálida. Joel miraba sus zapatos. Uno de los gemelos tiró de la cuerda de su globo y dijo, ¿por qué el tío Isidro está enfadado? Me giré para encarar a los invitados. La fiesta ha terminado, dije con calma. Esta casa no es de ellos. Y nunca lo fue. La habitación estaba en silencio mientras yo estaba en el centro sosteniendo la escritura como un espejo. No podían apartar la mirada. Las sonrisas de mis padres se habían desmoronado en algo vacío. La boca de Lilia se abrió, pero no salió nada. Le dijeron a todo el mundo que esta era su casa, dije con firmeza. Planeaban vivir aquí con Lilia y su familia. Mintieron. La voz de mi madre se elevó desesperada. Somos tus padres. Pensamos, después de todo, pensamos que nos la darías. Iba a hacerlo, respondí. En la fiesta a la que nunca me invitaron. Necesitábamos un lugar, dijo mi padre, con las manos extendidas como si pudiera razonar para volver a entrar en la mentira. Vendimos la vieja casa. Pensamos que era seguro. Asentí. Lo era, hasta que decidieron que no importaba lo suficiente como para estar en la historia. Los invitados se movieron incómodos. Algunos recogieron sus bolsos. Una pareja hizo una rápida salida. La verdad se aferró al aire como el humo. Estás siendo cruel, murmuró Lilia, acercando a sus hijos. Piensa en los niños. Lo hago, dije en voz baja. Y espero que nunca aprendan a tratar a la familia de la manera en que me trataron a mí. No grité. No tiré nada. Solo caminé hasta la puerta principal y la dejé abierta. Uno por uno, se fueron. Mis padres, Lilia, Joel, los invitados. Nadie discutió. Nadie se disculpó. Simplemente recogieron sus abrigos y sus cazuelas y se fueron como un desfile de arrepentimiento. Cuando el último coche se marchó, me quedé en la puerta durante un largo rato. El aire fresco me presionaba la piel. El silencio era absoluto, no vacío, no triste, solo mío. En los días que siguieron, las llamadas llegaron en oleadas. Primero de mi madre, luego de Lilia, luego de Joel. No contesté. Los mensajes se volvieron más urgentes, luego lastimosos,
luego enojados. Finalmente, se detuvieron. Bloqueé todos los números, todos los correos electrónicos, todos los intentos de culpa disfrazados de preocupación. No estaba interesado en volver a contar lo que ya habían elegido, una vida donde yo no existía a menos que fuera útil. Se corrió la voz de que se habían mudado a un modesto apartamento de 2 habitaciones. Los hijos de Lilia compartían una habitación con literas. Mis padres tomaron el dormitorio más pequeño. Su vieja casa se había ido y también su plan de vivir en la mía. Di una última vuelta a la casa, tocando las esquinas donde mis abuelos solían reír, solían leer, solían recordarme qué importaba. Luego llamé a la gente, la puse en venta, acepté la oferta, firmé la documentación. La mañana en que se hizo efectiva la venta, abrí mi archivador y metí la escritura en una carpeta etiquetada como cerrado. Se sintió bien. Con los fondos, empecé a planear algo para mí. Nada dramático, solo un futuro en mis propios términos. Invertí una parte, aparté otra y metí el resto en una cuenta etiquetada como legado. No el suyo, el mío. La casa se había ido. El peso de su necesidad, sus excusas, sus expectativas se habían ido con ella. Lo que quedaba era aire limpio, un espacio en blanco y una vida que no tenía que pedir permiso para vivir. Me mudé a una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Nada llamativo, solo tranquilo, lleno de luz, mío. Hay una ventana de esquina donde el sol se filtra en el ángulo justo cada mañana, y allí tengo una silla con una manta doblada sobre el respaldo. A veces me siento allí a beber té, a leer, a pensar en ellos. No en mis padres, en mis abuelos. Tengo su foto en la repisa de la chimenea, enmarcada en nogal. Están riendo, los dos. Sus ojos arrugados, su brazo alrededor de su hombro. Ya no lloro cuando la miro. Sonrío. Cada decisión que tomo ahora los lleva consigo. La forma en que gestiono mi dinero, la forma en que escucho antes de hablar, la forma en que me recuerdo que el amor no es ruidoso, sino constante. Algún día, si tengo mis propios hijos, nunca se preguntarán dónde están conmigo. No tendrán que ganarse el afecto ni competir por una parte de él. Sabrán que fueron elegidos, apreciados, reclamados desde el principio. Planté lavanda en el jardín delantero la semana pasada. La favorita de mi abuela. Esta mañana la regué descalzo, con la manguera en una mano, la luz del sol en mi cara y la paz de saber que había roto el ciclo.